días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus, esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de un género literario que surge seminuevo, que es el yo como género literario. ¿Qué quiere decir el yo? Es decir, el libro escrito a partir de uno. Esto comienza, el primer libro que podemos considerar de este género literario es el diario de Ana Frank. ¿Por qué? Porque es una visión del mundo que tenía la pequeña Ana Frank desde una ventana donde estaba escondida de los nazis. Y lo único que veía es un árbol que tenía enfrente y contaba lo que estaba pasando alrededor de ella. Alguien puede decir, bueno, están las memorias de diferentes emperadores romanos que hablan, sí, pero era diferente, porque contaban sus peripecias a partir de su publicidad personal. En cambio, esto es cuenta el mundo a través de uno. Lo que hace Ana Frank en el diario de Ana Frank es contar el mundo, su alrededor, su historia, pero a través de lo que está pasando alrededor de ella. Habla de ella misma, sí, pero ella como parte integral de un continente, más que del contenido. Entonces, esto, a partir del diario de Ana Frank, muchos escritores descubrieron ese género que se llama el yo. ¿Por qué? Porque tiene un discurso diferente, estética diferente, ética diferente, estilo particular. Está basado en hechos reales, es lo que pasa realmente. No hay una novela atrás. No hay personajes ficticios. Es casi un libro de historia contada por un protagonista. No hay pensamientos filosóficos. Hay pensamientos, sí, lo que Ana Frank piensa del entorno, pero es como parte de su misma vida, sus reflexiones. Entonces, es la visión del autor en forma directa. ¿Tiene alguna intencionalidad? Sí, cuenta la historia, cuenta lo que está pasando, cuenta sus penurias. A veces podemos decir, bueno, puede ser algo ficticio, podría ser, pero tiene que tener un 90% de realidad. Este género nuevo, podemos llamarlo, no es muy nuevo, pero aplicado después de la Segunda Guerra Mundial, engloba a memorias, autobiografías, diarios, epistolarios, e incluso algunos libros de autoayuda que hablan de cómo logré adelgazar 20 kilos, o cómo curé mi enfermedad, o cómo afronté el cáncer. Es decir, son ese libro, esa forma de contar mi historia, la historia de cada escritor, a través de lo que le pasó. E incluso hoy en día, muchos periodistas que escriben columnas para periódicos, hacen una vez por año, juntan todas esas columnas y arman un libro. Eso es a partir del yo, porque es lo que ellos vieron durante ese año de lo que pasaba en el mundo. ¿Cuentan lo que pasa en el mundo? Sí, pero a través de su visión. Ya no importan los datos, ya no importa lo que uno piensa en forma directa, sino la realidad, lo que está pasando. Por supuesto, perdón. Por supuesto que la realidad es lo que uno ve o lo que uno interpreta. No es la realidad para todos igual. Entonces, eso es lo interesante. Cuando uno lee un periodista o una cadena de diarios, de noticias, no es lo mismo lo que opina la CNN que la News. Sabemos que cada uno tiene su inclinación política. Entonces, un periodista que escribe para uno o para otra va a tener una visión de la realidad diferente de acuerdo a la cadena donde esté. No porque la cadena se lo imponga, sino porque la cadena lo contrató. Y si contrató es porque
ese periodista piensa como ellos, si no, no lo contratan. Es decir, esa libertad de expresión que habla todo el mundo, que nunca me dijeron lo que tengo que decir, sí, es verdad. Es muy raro que una cadena de noticias le diga al periodista qué es lo que tiene que decir. Pero ya cuando lo contrataron, sabe lo que va a decir. Si no, no lo contratan. Entonces, tenemos que empezar a pensar en esa forma de actuar. ¿Qué pasa con el yo y la memoria? Dijimos que el yo es una forma de escribir de acuerdo a lo que uno ve de la realidad o de lo que recuerda. La memoria es un sistema dinámico que guarda pero transforma la realidad. No es lo mismo lo que uno recuerda cuando uno se junta en una cena o un almuerzo familiar a hablar de cuando éramos chicos y estoy con mi primo, mi hermana, mi hermano y cuento algo, probablemente ellos no recuerden tal cual yo lo cuenta. No, pero no fue así. ¿Te acordás que estábamos en tal lugar? No, pero tampoco fue así porque... ¿Por qué? Porque la realidad para cada uno es diferente. La realidad es la misma, pero donde está uno parado es diferente. Entonces, acá entraríamos en la teoría de Einstein de todo es relativo, depende del lugar donde uno esté. Bueno, esa es la memoria funciona así. Todo es relativo, depende del lugar donde uno esté. Entonces, cuando uno va a contar algo, va a transformar la realidad en lo que uno imagina de esa realidad. ¿Va a decir mentiras? No, va a decir su verdad. Porque en realidad nada fue como lo recordamos. Hay un 50% de verdad y un 50% de una recreación de la memoria. Y lamentablemente cuando más viejos nos ponemos, menos memoria tenemos de esa realidad y más recreación. Entonces a eso le tenemos que sumar la creación literaria, los sucesos van cambiando, el lenguaje va a ser diverso, configuramos mundos imaginarios dentro de esa historia. De acuerdo a las nuevas neurociencias, el siglo XXI empezamos a hablar de neurociencias, antes también, pero no era tan conocido. Los recuerdos no están en un lugar determinado. Antes se pensaban que el cerebro tenía cajas. Acá guardamos esto, acá guardamos... No, el cerebro está interconectado por completo. Entonces, la memoria va buscando dónde encontrar lo que pasó tal día o tal época. Y vamos teorizando sobre los recuerdos guardados. Tratar de recordar, de contar la realidad de hoy es fácil, pero tratar de recordar la realidad de hace 20 años probablemente tenga que ver con nuestra forma de ver la vida de hace 20 años. Hay gente que gracias al yoga o a diferentes formas de trabajar la memoria, olvidó partes de su vida como las cosas malas y van dejando en la memoria únicamente las cosas buenas, cosas que están muy bien. Pero cuando queremos recordar, recordamos nada más que las buenas. Entonces, nos cuesta mucho explicar que nos pasaron cosas malas porque no las tenemos presentes. La memoria se ocupó de o esconderlas o destruirlas. Con técnicas, por supuesto. Uno diría, bueno, está muy bien, uno vive más feliz. Sí, es más feliz, pero no logra buscar en su interior la verdad de lo que pasó. Entonces, cuando trata de escribir desde el yo, ese yo está como cortado. Tomamos una posición frente a la vida sesgada. ¿Está bien? Sí, está muy bien porque nos hacemos menos drama, menos problema, buscamos cómo cruzar esa línea. Pero cuando queremos contar los hechos, esos hechos nos cuesta mucho sacarlos desde abajo de la memoria. Escribir también es una forma
de terapia. Yo recomiendo mucho, aunque uno no vaya a publicar un libro, cuando uno se pone a escribir, termina llorando, angustiándose. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a escribir sobre cada uno lo que le pasó, se va a dar cuenta que tenía cosas adentro que no las podía sacar. Y las va a sacar escribiendo. Es muy bueno, es bueno. Por eso siempre recomiendo escribir aunque no publiquen. Escribir un diario como Ana Frank le sirvió para sobrevivir a eso. Aunque después lamentablemente murió en un horno, pero fue masacrada. Pero el libro quedó. El diario, gracias al padre, pudo salir a la luz. Pero ella se sirvió de ese diario como un escapismo. Volviendo al tema del yo, vemos que en el yo se puede usar el teatro, la narrativa, la poesía, el ensayo, el cuento, la novela. Ahora se usa mucho ¿cómo se llama esta gente que habla frente al micrófono? ¿Cómo les llaman? ¿Mm? Sí, los comediantes, pero que tienen que hablan solo frente al micrófono y cuentan historia de su vida. Son ficticias, son cómicas. Pero eso se usa mucho. El yo entró en esa parte de la comedia donde una sola persona, un monólogo, habla de cosas que empieza diciendo, me pasó esto cuando venía para acá. Todos sabemos que es mentira, pero no importa. Él entra con esa historia para poder llegar al público más rápido y contarlo desde su visión. Entonces, el yo como género vemos que entra en el siglo XXI muy fuerte. Cuando escribimos una autobiografía vamos a ver que podemos vivenciar historias individuales para poder dejarlas escritas para que no nos vayamos olvidando de la misma. Recomiendo siempre escribir un diario de las cosas que sentimos, más de las cosas que nos pasan. Es decir, cómo me siento, no qué me pasa. Porque lo que me pasa va a ser parte de la historia. Me peleé con fulano, discutí con mi esposa, le dije algo a mis hijos, pero ¿qué sentí? ¿Qué emoción tuve? Y eso va a ser muy importante para que dentro de 10 años agarre ese diario y vea qué emociones, cómo me comporté, cómo reaccioné. Y ese es el diario verdadero, las emociones. Por eso se habla del yo, el yo interior, qué emoción, qué sensación tuve. Cuando decimos que todos tenemos un libro dentro, a eso nos referimos. Volcar en un diario emociones, sentimientos, sensaciones, porque después eso va a servir como base de una historia, de una biografía, de una memoria. Muchas gracias.